dice que Dios mandó a su Hijo al mundo, no otra cosa que no conocer las debilidades humanas, para que nos pudiera comprender. Yo no sé por qué a veces nosotros condenamos las faltas y los errores de los demás. Tampoco me explico por qué nuestros hijos no les tenemos la misma dedicación. La caridad empieza con los nuestros, porque de otra manera no creo que uno se esté relacionando con Dios, porque las cuentas las vamos a dar de los nuestros. No nos va a preguntar cuántos doceavos hiciste, ¿no? Para que no empiece uno al revés. Y entonces San Francisco de Asís dijo que él encontró a Dios a través del hombre, a través del mendigo, a través del alcohólico, a través del limosnero. Él no dijo que lo haya encontrado en una experiencia paranormal, no, lo encontró en la sencillez que se encuentra él, de la forma donde está más cerca que cada uno de nosotros, pero que nosotros hemos querido complicar esto de una manera terriblemente dañina, porque nos imponemos metas que no las vamos a alcanzar. Acuérdate lo que dice el libro: Dios no te pide el éxito, te pide que lo intentes. Nada más quiere tu parte la que pongas, porque conocen también nuestras limitaciones, porque saben nuestros alcances. Así que a veces quererte exigir más de lo que tú puedes hacer también es una actitud de egoísmo. No se puede uno alcanzar algo si no tiene uno la capacidad, ni tampoco son esos terrenos los que uno puede pisar. Entonces dice que el ser humano, dice William Jim, ¿no? Dice que el ser humano desde que viene al mundo viene integrado en su ser una necesidad de creer. Bill lo maneja de otra manera. Dice que esa necesidad de creer se fue empañando por las calamidades, por los problemas y a veces por los momentos de pompa, cuando nos fue muy bien en la vida. Nos fuimos olvidando de él, y es obvio que aquí vuelve a suceder, por la forma de ser del alcohólico, a lo que yo me refería ahorita. A cómo se le va olvidando uno de dónde viene, a qué vino uno y hacia dónde va uno. Yo no creo que hayamos venido a acumular todo el poder, todo el prestigio, todo el dinero, como piensa el alcohólico, como yo también lo pensé. Y si yo hablo de las cosas es porque también recorrí el camino, porque siempre pensé que la felicidad era eso. Y yo quisiera que pensemos en las primeras noches que llegamos a Alcohólicos Anónimos, cuando todo te parecía bonito, cuando tus compañeros te parecían tan buenos que no les encontrabas ninguna falla. Tu mujer te parecía algo especial, inmerecedor para ti. Y cualquiera podía decir, ¿no?, que esa es una ilusión, una fantasía. Pues no, era una realidad. Era una realidad porque era genuino lo que estabas viviendo. Porque ese sentimiento a donde lo que buscas es salvar tu vida, lo que buscas es estar bien. Así no te la complicas, ¿verdad?, viendo tantas cosas. ¿Qué sucedió?, dice el libro. ¿Por qué nos bajamos de la nube rosa sin tenernos que haber bajado de ella? Cuando perdimos la disciplina y nos convertimos en gente desobediente. Cuando empezamos a seguir otras cosas menos para lo que fuimos dados o traídos a este lugar. De esa forma perdimos la tranquilidad y la alegría y la paz que tuvimos durante algunos meses dentro de Alcohólicos Anónimos, por empezar a querer hacer las cosas a su manera.
por indisciplinados y por desobedientes. Dijo alguien, ¿verdad que Dios está dentro? Dios está dentro de ti. Y le dijo, ¿y uno dentro de él? Y le contesta al otro, sí, dice, pero si nos acercamos a su voluntad lo más que podamos, ¿no? Porque si también no ponemos nada de nuestra parte o casi nada, pues entonces yo no creo que pueda uno irse acercando y ir mejorando su relación con Dios, ¿no? Ir mejorando su relación con Dios. Y a veces me pregunto, ¿por qué cuánto tiempo decimos en los grupos, traigo un vacío? Y les digo, pues ¿a dónde está el vacío? Y el vacío está entre la fe y la realidad del diario vivir. En ese espacio que lo tiene que ocupar Dios, lo ocupan nuestros objetivos que nos interesan y que nos importan. Y así que muchos también decimos, pues no hay mucha necesidad de acercarse o de mejorar con Dios. Es más, ni a Dios creo que le interese que un güey como yo se acerque. La necesidad la tiene uno. Y dijo la señora Lloyd, mira, Bill, para mí Dios es una energía benigna. Y quien no se acerca a esa energía benigna, indiscutiblemente se tendrá que conformar con las miserias de la vida. Y a veces por eso uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tanta chingadera una tras otra? Dios me está castigando, no es cierto. Dios no se ocupa de castigar a nadie, que se castiga solo, así dicen las tradiciones. Cada uno de nosotros nos imponemos nuestros castigos. Por esa razón, el libro nos está llevando a la necesidad de lo que tengo que recordar. Todos cuando preguntamos ¿cuál es tu objetivo? Y lo primero que decimos es pasar el mensaje. Y no es cierto. En el capítulo 4 del libro azul, en la primera plana, dice que nuestro objetivo es habilitarnos de un poder superior. Si no, no vas a llevar dirección. Vas a ir a donde te exijan tus instintos. Por eso no basta nada, siempre más de todo lo que los instintos le exigen a uno. Cuando creo que la vida, a veces después de tiempo se da uno cuenta que pendejadas, ni se necesita tanto para estar bien, ni se necesita mucho para creer. Pero cuando tú crees, o no crees, quiero decir, que solo las cosas baratas se compran con dinero, pues no te va a atender esto, porque cree que entre más costoso estén las cosas, más valor o más importancia tienen, y no es cierto. Las cuestiones de nuestro poder superior, Dios en mi concepto, son gratis, son gratis. Es más, dijo por ahí el padre Somecker le dijo a Bill, ¿no? Más bien nos lo dijo a todos, lo dejó en el libro y lo dijo en una convención. Si es cierto lo que Cristo vino a decir al mundo, Dios tiene más ganas de ayudarnos que nosotros de pedir su ayuda. Y sí es verdad. Tú sientes que todo lo puedes. Tú sientes que tu fortaleza y que todas las cosas que han venido como consecuencia de haber llegado a Alcohólicos Anónimos las has originado tú. Y a veces desconoces que si tú te quedaste y que tú estás caminando, y a veces haciendo acopio de decir, pues yo casi mi oración hago, porque lo que no te das cuenta, que la familia, lleno de tristezas, en momentos de quererse estirar los cabellos para estirparse el dolor que atraviesan en sus pensamientos, no han dejado de hacer una oración porque vuelva la calma, o porque algún día dejen de mentir queriendo proteger a su borracho su reputación. Lo que se nos olvida, cuántas cosas tuvieron que atravesar nosotros, los nuestros, y por eso pues a veces creemos, ¿verdad?, que no es tan necesario mejorar nuestra relación con el Creador,
Y creemos que es innecesario porque nosotros somos gente que evaluamos las cosas por las comodidades que pueda haber. Entonces, pues a lo mejor muchos de nosotros no tenemos lo que quisiéramos tener, pero hemos aprendido a querer lo que tenemos. Y a lo mejor llegamos a pensar como yo, cuando llegué a pensar, si yo tuviera un ahijado rico, pues yo me quitaría de jodido. Y resulta ser que Dios sabía que no era lo que yo necesitaba, que no era lo que para mí iba a ser mejor, porque pues para Él hubiera sido lo más sencillo darme el dinero que yo llegaba a pensar que eso podría ser la solución. No, por el contrario, me acercó a donde había necesidades, porque Él me ayudó a distinguir que no hay nada más difícil, lo más triste, pensar en la comodidad de recibir y no en el esfuerzo de dar. Y yo necesitaba dar en la vida. Por eso aquí fui aprendiendo cosas tan maravillosas. Pero yo quisiera pensar tantito y que pensáramos tantito por qué el programa está de esa manera. A mí me gustaría hablarles de sangre, sudor y lágrimas, pero yo no creo que dentro de Alcohólicos Anónimos sigamos demostrando o queriendo creer que nosotros solos somos un montón de escombros. Yo no quiero pensar que de eso estemos conformados. Si somos hijos de Dios, creo que tenemos muchas capacidades, ¿verdad?, en nuestro interior, que al nosotros calificarnos como basura, cerramos nuestra mente a toda ayuda de Dios que nos pueda proporcionar. Y como constantemente estamos diciendo que los alcohólicos no valemos nada, pues entonces o no servimos para nada. ¿Cómo puede ayudar a Dios a alguien que no se quiere ayudar? Hace unos días decía yo en un grupo, pues ¿cómo crees que el alcohólico no va a tener un valor tan grande? Pues si atravesaste por el crisol de las desgracias, te fundió en momentos tan amargos de tu vida, que construyó en ti, ¿verdad?, un artesano con la capacidad solo que los psiquiatras no pudieron, y dicen y admiten, no tenemos acceso a ellos. El doctor Silvo lo hizo a su interior. Su familia tampoco lo va a poder lograr, solo ellos entre ellos mismos, porque a través de sus adversidades construyeron la capacidad de tolerancia para comprender las vicisitudes y los deslices de un borracho. Pero de esa misma forma que uno puede comprender al borracho, puedes comprender a tus hijos, puedes comprender a tu mujer, porque no puede ser una institución en beneficencia aquí y lo que se está cayendo en tu casa no te interese. Y si lo digo es porque yo también me equivoqué un tiempo. Y quise vivir del aplauso y del reconocimiento, y creo que llegué a ser más popular, le digo a mis retractores, que la selección mexicana. A mí me aplaudieron más, ¿no? Pero lo que se me había olvidado es que el aplauso es relativo y es para el que todo lo puede. Lo que yo necesitaba es conseguir el aplauso y el reconocimiento de los que han convivido con algo y con alguien que también los privó a que no pudieran invitar a nadie a su hogar porque tenían terror de pensar en qué condiciones va a llegar su borracho. Y cuando uno no observa para esos lados, pues vas a venir a creer que aquí es para pasar el tiempo. Y vas a creer que esto que está sucediendo en tu vida, que es un milagro, ¿sí?,
Es un milagro porque la gran mayoría de los que somos adictos sabíamos que no teníamos más que dos destinos: el manicomio y el cementerio. Y que por un acto de fe cambió el curso de nuestras vidas sin haberlo, sin haber sabido lo que la fe ha hecho por nosotros. Por eso cuando a Bill le dijeron los psiquiatras, los médicos, hasta los sacerdotes, Bill, ellos no tienen remedio, ustedes no tienen remedio. Bill empezaba. Y dice que él no quiso entrar en debates y omitió cualquier juicio que pudiera perjudicar las relaciones. Por eso el 10º paso dice eso, ¿no? No ocupes juicios irresponsables. ¿Por qué te atreves a dar un consejo si tú no tienes el respaldo de la experiencia? ¿Por qué con facilidad hasta aquí no te das cuenta de una cosa? Que los que vienen llegando, tú eres un líder para ellos, así tengas tu mes. Y lo que tú digas de aquí va a ser de mucha importancia y va a ser parte de su decisión. Así que aquí vienes a exhibir tus pendejadas y él va a creer que eso es lo que hay que hacer. Por eso hay que tener el cuidado. No porque quiera ser un santo, porque yo también sé, mal ocupada la palabra, pero también un día ocupé estos principios y creo que para lastimar y para hacer daño a los demás. Y estos principios no se ocupan para hacer daño a ni madres, pero también me entendí que a veces el nuevo lo primero que aprende es a terapiar, porque es lo que le enseñamos. Y véanlo bien, a poco tiempo ya está entrando en rebatingas, pero de pura estupidez. Y el espíritu, ¿cuándo lo vas a atender? ¿Cuándo te van a decir quien no arregla su espíritu no va a arreglar su mente? Quien no arregla su espíritu no va a encontrar, ¿verdad?, los recursos para ir reconociendo los obstáculos y los compromisos que tiene uno para irse conciliando con el Creador. Porque nadie va a poderlo hacer sin estar arreglando lo que hay que arreglar de parte de uno. Porque a mí no me gustaría con tiempo, con los años que tengo cronológicos y dentro del movimiento, tener que andar desacreditando a los demás para buscar la aprobación que no se puede ganar si no es en el terreno lícito, como ganan o como alcanzan las cosas quienes siguen el consejo de Bill. Es lícito alcanzar la cima de la montaña, pero no pisando a los demás. Y entre ellos puede ser tu misma familia, a quien en la avidez de reconocimiento a veces, ¿verdad?, carece de la atención que no quisiera que sucediera como sucedió cuando andaba uno borracho. Dice nuestro libro que muchos de nosotros, ante los descuidos familiares, la mujer, no porque fuera de una forma fácil, pues tuvo que buscar el calor y la comprensión en otros brazos. Y podemos decir, es que es de naguas prontas. No es cierto. No es cierto. Es que quien no atiende su espíritu y no se relaciona con Dios, pues no se va a dar cuenta de algo que dice el Padre Someque. Aquí se trata de que conozcamos a Dios en la vida social, dice. Y Dios está en el semblante de nuestro prójimo. Y a veces está con nuestra mujer o con nuestros hijos y lo andamos buscando en la facilidad de encerrarlo en capillas. ¿Y cómo, verdad? ¿Y cómo enderezar todo esto? Y yo quisiera basarme tantito a la vida de Bill.
a donde él pudo hablar. Me imagino que él cometió las barbaridades que nosotros cometimos, al fin borracho, pero deja un historial de lo que es un borracho, de esa tremenda soledad que es inexplicable, que no es ausencia, no es un problema social, de ninguna manera, es una ausencia de Dios, dice. Y que ante la desesperación de no poder encontrar acompaño en esa soledad, dice, pues tuve que beber tragos para tirar una barda que parece ser que me impedía acercarme a los demás y ellos que se acercaran a mí. Y de con qué claridad nos dice cuál es nuestra enfermedad. Algunos dicen, no, es que el alcohólico es estéril para amar. No es cierto. Si tú vienes aquí y dices que tú has encontrado una experiencia espiritual y que sabes que Dios es amor, entonces sabrás que cada impulso de amor está lo que andas buscando en divagaciones estúpidas. Que cada vez que te entregas y sientes a quien sea, de tus seres queridos, de tus amigos, ese impulso de amor es lo que andamos buscando a veces tan lejos. En decirle a tus hijos, perdóname por mis descuidos. En decirle a mi mujer, discúlpame, porque siempre que me aplaudieron, siempre sentí que yo lo había logrado solo y nunca alcancé a ver a Dios en tus manos con tanto respaldo y apoyo que desinteresadamente hiciste para mí. Pero también se puede ocupar el programa para echar desorden y para eso, porque cuando son normas espirituales no hay, ¿verdad?, prohibiciones, porque las prohibiciones evitarían de ver estos principios como principios espirituales. Estos principios se van a practicar por la necesidad y por la gratitud que podamos tener a todo esto. Entonces yo pensaría esta noche, ¿cómo te atreves a que tu pasado defina lo que se hace el día de hoy? ¿Por qué dejamos que el pasado defina lo que se hace? Y yo les decía hace unos días en un grupo, es como aquel que se encuentra un papel tirado y después de que le quita toda la basura y todo el polvo y todo el lodo se da cuenta que es un billete de a 20 y que sí está maltratado, pero no perdió su valor. Así siento que es el alcohólico, pues sí estamos medio madreados, pero no perdimos nuestro valor. Y no perdimos el valor porque acuérdate que tu Padre es el Señor. Tienes el mejor de los padres del mundo. Y que si a veces sientes que no te da lo que tú quieres, es porque no todas las cosas que pedimos son para nuestro bien. Y así dice el Padre Someker, de por sí el mundo está loco, dice. Imagínense que a los alcohólicos anónimos Dios les hiciera caso, se volvería un caos el mundo, dijo. Y así dice la literatura. ¿Saben por qué? Porque a veces le decimos, Señor, si me das esto voy a ser feliz, y Él ha de decir, me has dicho siempre que lo que me pides te va a hacer feliz y cada vez eres más desgraciado. Y fíjense si no. Si yo tuviera dinero voy a dar más. Si en lo poco eres ojete, imagínate en lo mucho, ¿no? ¿Y cómo te atreves, verdad? Decir, si me das eso voy a ser feliz. Pero cuando ves tú el paso 11 dices, ¿por qué no le pido a Dios me ilustre y me enseñe a ver el instructivo que Él me dio para encontrar los valores y los recursos espirituales para poder vivir cosas, ¿verdad?, como los estados de gracia de alguien que no necesita la santidad, porque puede ser el medio para llevar la paz y la tranquilidad a sus hogares, porque está recurriendo a lo que lo va a proveer de lo que no le sabemos pedir. Así que pues podemos resignarnos a lo que fue, pero yo creo que sería muy triste que nuestras familias vivieran de la sombra. Yo salí de la cárcel, viví como indigente y hoy digo gracias, Señor,
Gracias que llegué hecho un escombro, una piltrafa humana, Alcohólicos Anónimos. Por eso le agradezco y veo que inmerecidamente me ha dado, por primero de cambio, la oportunidad de dejar de beber, y la segunda, me dio permiso de tener acceso a lo que todo mundo dice que a mí me dio de más Dios para trabajar con otros, y a mí nunca me dio nada por encima de ustedes. A mí lo que único que me ha hecho, ha hecho lo que dice el libro, sembró en mí, porque esto es triste lo que pasa. Yo no sé si han leído el libro de los 4 acuerdos. Dice que la mente del ser humano solo está preparada para que germine la semilla del miedo. Díganle a alguien que vale madre y se lo cree. Pero díganle que vale mucho y que es importante y dice, me estás cotorreando. Es que la mente está acostumbrada a nada más que te echen basura, así que hay que desacostumbrarla, porque no creo que no valgas ni madre, ¿no? Pero a veces sería como dijo el doctor Elizondo, a veces lo que le conviene a uno decir eso, ¿no? Que no valgo ni madre para seguir haciéndose güey uno. Pero yo no creo que uno o la familia merezca vivir en las sombras de nuestro pasado. No creo. Por lo menos eso no fue lo que me indicaron, ni la esperanza que a mí grabaron cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos. A mí me dicen luego nuestros compañeros en la cárcel, me dicen, cuando salga, cuando me den mi libertad, verás que me voy a componer a mi familia, a estar bien con mi familia. Y les digo, ¿sabes qué? Pues si tú lo estás condicionando a que te dé la libertad porque ya te vas a portar bien, ya te chingaste, porque esto es otro de nuestros problemas, ¿no? Que nos gusta y creemos que podemos engañar a Dios. Y entonces le digo, ¿y por qué no te empiezas a preparar aquí para cuando llegue tu visita, empiecen a vivir ellos el resultado de que tú estés con nosotros en Alcohólicos Anónimos? Y que se vayan en lugar de como han venido tantos años, con la mirada gacha y frustrados, se vayan con la mirada de un brillo que tú le arrebataste y con una sonrisa de esperanza que las cosas están mejorando, porque hoy no condicionas el amor ni la libertad en las circunstancias y en la gente. Hoy uno se ha dado cuenta que la alegría, el gusto y lo que nos puede favorecer es no depender de que las circunstancias se acomoden en uno. Entonces yo sé de dónde vengo y lo que sucedió. Y si uno llega aquí tan mal como se llega, pues ¿quién puede creer en Dios? Pero aquí hay una cosa bien maravillosa que dice el libro. Si vemos en el libro Mayoría de Edad, de qué forma el padre Someker nos da una idea de cómo te vayas relacionando con Dios. Yo creo que cuando la vida nos ha maltratado todos, no solo al que bebe, porque desgraciadamente nuestro egoísmo es tan grande que a veces creemos que nosotros somos los que más hemos sufrido, y hay que voltear a ver a la familia, que ellos tienen huellas y marcas que no se le van a quitar solo porque dejes de beber. Y que puedes decir, ahí está mi vieja, no se fue por pendeja, no es cierto. No se fue porque sabía que si se iba, no sé a dónde ibas a parar. No se fue porque ella sí conocía el amor a la familia. Pero el alcohólico no sabe, o por lo menos yo no sabía valorar ni más. Entonces, dice el padre Someker, cuando la vida nos atropelló y nos hizo pasar momentos tan difíciles, a veces en una celda solo, preguntándome, ¿verdad? ¿Por qué habiendo tenido tan cerca una familia, a mi madre, estando en esas condiciones, decía, ¿por qué nunca valoré nada?
¿Por qué nunca cuidé nada? Y como nunca cuidé y nunca valoré nada, entonces dejé de interesarle a mucha gente, entre ellos a los míos. Ya no les importaba para nada lo que me sucediera, ni querían, ¿verdad? Ni estaban esperando que algún día regresara. Dice el padre Someker, ¿quién que ha estado tan lastimado y tan dolido por la vida? ¿Cuántos de nosotros quisimos buscar a alguien a quien contarle lo que nos estaba sucediendo? ¿Cuántos de nosotros fuimos a dar a lugares repugnantes con un harapo de esperanza a ver si encontráramos a alguien a quien poderle contar lo que nos estaba sucediendo? ¿Quién de nosotros no buscó en otros a alguien que pudiera tenderle la mano en ese momento de desesperación? Dice el padre, y de una manera egoísta, aunque otros lo calificaran de convenenciero, ¿a dónde puede ir alguien que ya no le cree ni nadie lo espera? Así que ¿cuántos de nosotros ya no teníamos a dónde ir y nadie nos esperaba? Y a lo mejor la familia misma deseaba y se arrepentía y le reprochaba a Dios, ¿por qué permitiste que yo me relacionara con este hombre? Porque el alcohólico no acaba de comprender que no hicimos gracias. Que si alguien ha sido tan violento con lo que no debió de haber sido violento, somos nosotros. Si alguien hizo que sus seres queridos vivieran en las frustraciones que vivieron, hemos sido nosotros. Si nosotros nos diéramos cuenta que arrancamos sus sentimientos más profundos de nuestros seres queridos, de nuestra mujer y nuestros hijos, entonces, ¿verdad?, nos daríamos cuenta de este milagro. Así que cuando ha hecho uno tanto daño en la vida, ¿quién quiere saber de uno? ¿A quién le importa a uno? ¿A quién le puede interesar a alguien? Y cuando alguien que llega a Alcohólicos Anónimos en esas condiciones, lo primero que puede opinar otra gente, ahora sí, cabrón, porque se lo está llevando la chingada. Pero también pensemos en las líneas que dice él, ¿a dónde puede ir un hombre que está destrozado? ¿A quién va a buscar cuando no tiene ya ninguna esperanza? Y dice el Padre, ¿verdad? Y de una manera egoísta llegamos a Dios, impulsado por el disciplinario del dolor. Por eso a veces es parte de la oración decirle en el dolor, gracias Señor, porque el dolor no es un castigo, porque el dolor a veces es una bendición, casi siempre. Porque si no existiera el dolor, jamás yo los hubiera conocido y jamás me hubiera interesado en proponerme a que mi vida fuera cambiando poco a poco. Gracias a eso, entonces llegamos a Dios de una manera egoísta y lo utilizamos y Él respondió. Pero cuando tú empiezas a orar y la única respuesta es ¿cuándo te vas a dejar utilizar por Él? ¿Cuándo vas a comprender que tú formas parte de sus brazos de Él? Y que no basta solo las oraciones, queriéndole endulzar el oído, porque a Dios casi siempre se fija más lo que hay en el corazón que lo que puedas decirle por la boca. ¿Y cuándo va a entender uno que las oraciones sin acciones no tienen mucho provecho? Que creo que las oraciones es para que se activen los resortes ocultos que te han vuelto alguien que es imposibilitado para extenderle la mano como recurso de Él y acariciarle el alma
de la forma que otros te lo acariciaron a ti. En respuesta a las palabras de Bob que dijo, ¿no?, que eso se va a hacer por gratitud a aquellos que nos dieron las primeras palmadas cuando más lo necesitaban, como intermediarios de Dios, que nos dio en sus palmadas, solo como medios, el amor que no teníamos y que Él fue el que nos dio la fuerza para seguir en esto. Que a lo mejor no cuantificamos ni valoramos el café primero que nos dieron aquellas primeras noches. Pero gracias a esas cosas que son tan simples y que Dios induce a que las haga alguien para ayudarte a ti. Porque ¿cuántos de nosotros creemos que hacemos las cosas porque somos nosotros los que hemos creado la punta de lanza de la evolución de una cruzada para salvar al mundo? Así dicen las tradiciones. Y nos resistimos a reconocer que si no fuera porque Dios nos induce, quizás solo nos interesaríamos por nosotros mismos. Por eso, en cuanto dejas de hacer oración y de poner tus manos en sus manos de Él, pierdes el ánimo y el deseo de ser útil a los demás. Y vas perdiendo cosas que puedes llegar a tener años aquí, pero nunca vas a tener el gusto y la alegría de sentir dentro de ti esa sustancia interior que no sabes de dónde proviene, pero que te lleva, ¿verdad?, a vivir tiempos de unos sentimientos inmensamente grandes que te provocan el deseo de compartir esta alegría con aquellos que están atravesando la desdicha. Y entonces uno comprende por qué fui salvado. Y no fui salvado porque yo fui honrado, porque yo quería dejar de beber, porque ni me interesaba dejar de beber, ni la vida tampoco me daba mucho gusto ella. Pero ¿por qué entonces yo estoy aquí? Si también me olvidé de Él, también me desistía a acercarme a Él. Pero lo que yo siento esta noche, como tantas veces lo he dicho, porque al final mi madre nunca dejó de hacer oración, porque a punto de morir me dijo que era el regalo más grande que Dios le había dado, verme sin que estuviera borracho. Y el fruto de su oración me dio la oportunidad de llegar a Alcohólicos Anónimos y vivir el tiempo que he vivido, no solo y exclusivamente para mí, sino he vivido porque hoy estoy convencido que es una razón fundamental la que me tiene vivo. Y la razón fundamental es que Él me adiestró en el dolor, en la desgracia. Él me hizo pasar y me dejó pasar por el crisol, para que yo pudiese comprender y entender a los que iban a coincidir conmigo o íbamos en el camino, y entonces yo no les hablara de teorías y de cosas que pudiera yo imaginarme, que pudiera abrir mi corazón y decirle que Dios me dio esta oportunidad de vida solo, con un requisito que es fácil y que todos tenemos acceso a él, que es una pequeña señal de arrepentimiento. Cuando llegas y dices, ya no puedo, ya no es posible vivir de esta manera. Cuando la vida parece ser que se ha ensañado como yo lo creí en la vida. Cuando mi razón la empecé a perder por mis excesos. Cuando busqué de la gente que vivía conmigo y que ya no estaba conmigo y ya me encontraba solo. Cuando estuve en la cárcel, acompañado solo por los animales que habitan la celda, como son las ratas, y preguntarme, ¿por qué chingados yo vivo de esa manera? Así que cuando has vivido esto, todo lo que ha escurrido en este tiempo ha sido miel. No más que cuando se te olvida todo, empiezas a creer que tú eres maestro. Empiezas a creer que los años y lo poco que sabes, si es que sabes, entonces te dan una autoridad más por encima de los que vienen atrás. Y aquí te vas a dar cuenta que Dios te salvó la vida y te adiestró en el dolor para que jamás hagas sentir a alguien limosnero, como Él no te hizo
sentir limosnero a ti, que simplemente respondió cuando tú con tu voz débil y a la mejor incrédula o casi seguro incrédula, lo buscaste en tu desesperación, como otras veces lo hemos buscado cuando las cosas no han ido bien en la vida. Cuando entonces sabes que sí responde, pero que no te va a responder como tú quieres, que por eso te hizo 2 orejas y una sola boca, para que aprendas que se trata más de escuchar, y que a veces te va a hablar por medio de alguien, y ese alguien puede ser tú mismo cuando tú mismo hables, porque ocupa tantas cosas que están tan claras que solo alguien que estaba tan mal como yo pensaba que eran cosas especiales y por encima de los demás. Así que Bill tuvo sus lecciones. Yo decía el otro día, los borrachos seguimos siendo los mismos, los principios casi no han cambiado, lo que ha cambiado es la comunidad, porque le hemos dado prioridad al egoísmo, porque no hemos querido darnos cuenta, ¿verdad?, de que Dios nos salvó la vida para ayudar a salvarla de otros, y empiezas a sentirte bien y dices, yo ya me siento seguro y me estoy bien. Y a veces ni siquiera queremos escuchar la reunión porque creemos que basta solo el libro, pero el libro dice que nosotros los que tenemos tiempo somos los que estamos más expuestos a dejarnos de relacionar con Dios, porque empezamos a dejar que nuestro ego se empiece otra vez a ser grande y volvemos a sentir que nosotros generamos todo este milagro que no fue más que la ayuda y la generosidad de Dios. Así que yo nunca fui a la escuela. Y también entiendo lo que dice el libro. Dice Bill, el doctor Bo, perdón, si no existen doctrinas teológicas dentro de Alcohólicos Anónimos, es por la razón que somos muchas mentes, dice. Y si no existe una religión en lo especial es porque las religiones separan y la espiritualidad une. Así que cuando tú haces una religión de estos, empiezas a dejar de ser conducto de él. Y lo mismo será cuando tú piensas que tú eres el que le ayudas a los demás y que tú les compones la vida de los demás, dice el capítulo 5, también estás equivocándote. Que nunca se te olvide que el talento, las palabras, la fortaleza y la dirección solo la da Él. Y que si has podido acariciar el alma de otro, es porque Él te ha dotado de lo que le has pedido, porque cuando lo has querido hacer a tu manera, has terminado por mentarles la madre y hacerlos sentir basura a los demás. Pero cuando haces una oración para decirte que te dé las palabras y los medios para poder servirle a quien lo está necesitando, tú has visto la respuesta. La respuesta ahí está, como ha sido en mi vida, porque yo no me explico por qué, siendo una persona que ni siquiera podía entablar un diálogo con alguien, menos con una mujer, ¿por qué ahora he estado frente a miles de gentes? ¿A poco es una habilidad personal? Aunque a veces muchos locos pensamos que sí es cierto, pero no es cierto. Por lo menos este es mi caso que se va a referir. ¿A poco yo me iba a imaginar que un día alguien que ha sido un escombro pudiera llevar esperanza a la cárcel? Pudiera llevar consuelo en medio de tantas tribulaciones. Y cuando a veces, ensorbecido uno que llega a pensar que uno es el que origina todas esas cosas, verás tus esfuerzos frustrados, como lo dice Bill. Porque él llegó a pensar que teniendo su despertar espiritual,
Él estaba capacitado para ayudar a todos los borrachos que llegaron y ninguno se quedó con él. Ninguno. Él mismo dice, dolorosamente fui aprendiendo cómo no comunicarse, porque cuando esto lo ocupas para querer enderezar gente, para lastimar, para presumir, pierde el poder que lo tienes cuando te pones en las manos de Él, que Él se encargue de hacer lo que tú sabes muy bien que no lo sabes hacer, porque tú siempre buscas la aprobación, porque tú no tienes la capacidad de disfrutar el que se levanten de la nada y empiecen a caminar, si no es a tu lado y que te sigan obedeciendo tus recomendaciones. Y aquí lo que te importa es la vida de Él, no tus intereses personales. Y por eso vivimos a veces con más egoísmo que cuando anduviéramos borrachos. Y creemos que nosotros hemos salvado o les hemos dado con nuestra atención, ¿verdad?, la ayuda a quien llega, y no nos damos cuenta que lo que dice la oración de San Francisco, hazme instrumento de ti, solo tú eres el oído de Él. Y tú crees que eres el chingón, como eso que les he platicado tantas veces, ¿no? De Jesús cuando va con el burro atravesando Jerusalén y todos lo halagan y le avientan flores y le avientan sus suéteres, y al llegar al corral se mete el burro y Jesús va al mesón, y el pinche burro ya no le hablaba a los demás burros, ¿no? Y así cree uno, pero no es así, no es así. Creo que a veces cuando más te preparas, cuando lees tanto y que vas con ganas de quedar bien con los demás, es cuando más pendejadas he dicho, ¿no? Y cuando tienes la capacidad de meterte al baño y decirle, Señor, ya estoy aquí, tú sabes que a mí me da mucho problema comunicarme. Yo solo soy tu interlocutor. Pero también atento, porque el libro dice, lo que le va a decir a ellos también te lo va a decir a ti. Y de repente escuchas cosas que te enchinan la piel y dices, ¿de dónde las saqué? Si yo nunca las había visto en las líneas. Pues es eso que estamos hablando. Cómo Dios puede hablar a través de nosotros. El problema es escucharlo. El problema es escucharlo. Porque a nosotros nos gusta más hablar que escuchar. ¿Cómo crees que Dios no va a saber lo que te está pasando? ¿Cómo crees que no se interesa de tus cosas? ¿Por qué un día no tratas de silenciar tus ruidos y deja que Él haga las cosas que no nos gusta hacer? Y lo podemos probar cuando lo hacemos con todas las limitaciones que tenemos como practicantes de esto. ¿Por qué se acuesta uno con todas las broncas del mundo y al otro día despiertas y dices, el estado de uno, anímico de uno, es tan diferente y no te explicas de dónde salió? Los que saben de teología, la señora Emo Godoy dice que el espíritu en la oración y en la meditación lo renueva Dios, y yo estoy seguro que esa es una realidad, porque a veces han hecho comprobaciones científicas de tan solo de un lado sembrar trigo y del otro también, y en uno a orar y en el otro no, y por qué a donde se oró nace más grande y más fuerte el trigo, porque así es de fuerte la oración. Porque la oración te va a darte cuenta que los problemas ya no representan destrucción, representan orientación o dirección. A las alegrías ya no tienes que escandalizar con euforia, las vas a llamar como son, y a las tristezas como son. Y si nuestra salud, en mi caso, que tengo algunos problemas de salud, se verán, ¿verdad?, mejorados, aunque a veces muchos de nosotros podamos dudar.
Porque a mí los médicos constantemente me dicen, pero es increíble la forma de vida que llevó la vitalidad que tiene para estos esfuerzos de Alcohólicos Anónimos. Mi mujer dice que es el Herbalife. Los doctores aseguran que alguien que vivió de esa manera no puede tener esa fuerza. Y yo digo, ¿verdad?, que Dios te da en espíritu lo que tú quisieras que te diera en beneficios de otra naturaleza. Pero si alguien sabe lo que necesitas, es Él. ¿Y cómo? Fue sacando a alguien de la forma a donde uno se encontró. Yo no termino de decir gracias. Gracias por este mensaje de vida que llegó cuando la vida para mí no representaba nada. Dice el padre Someker, esos que reniegan y aseguran que no existe Dios es por la impotencia de no poderlo encontrar. Y por eso yo tantas veces renegué y decía que no existía cuando andaba briago. Por eso muchas veces, siendo una persona irreverente por ignorancia, le menté la madre a la imagen, pero no era porque quisiera yo haberlo ofendido. En medio de mi locura y mi dolor era ya tan imposible poderlo soportar, que la única forma en que podía decirle que estaba ya sin fuerzas y que me sentía tan vencido fue la forma que venía que llegó a mí en ese momento. Y creo que, como me dijo mi padrino, a lo mejor es una de las únicas veces que he sido sincero con él. Las veces que descubres que él no necesita palabras bonitas, ni mucho menos, que lo que necesita y le importa es que le digas. Porque cuántas veces te pone alguien en el camino, te resistes a compartirle algo. ¿Por qué cuando sabes que tienes que confesar algo que hiciste mal, no confías en él? ¿Por qué no se da uno cuenta? Porque esas son las cosas que lo apartan uno de la oración. Hasta que tiene uno que aprender, ¿por qué me he ido distanciando de la oración? Porque cuando no se tiene fondos, no se tiene confianza. Y sería como aquel que hace un cheque de una chequera vieja que encuentra tirada de hace muchos años y firma un cheque con la esperanza que se lo fuera a pagar la cajera. Y entonces va formado en la fila para llegar a la cajera y resulta ser que en el camino va temblando. Solo un pinche loco piensa que le van a pagar un cheque que ya caducó desde cuándo y ya ni fondos, mucho menos fondos. Así siento que es con nosotros. Que como a veces no tenemos fondos, no porque hayas cometido errores, porque Él sabe que eres un ser humano falible, sino porque no te ha importado cuántas veces has estado en el dolor de otros, que le des una caricia, que le des el amor y el respaldo que otros te han dado cuando tú lo has necesitado en la vida. Cuando privamos nuestra alma y nuestro espíritu del oxígeno y de la fuerza que necesita para vivir. Cuando hemos probado ayunos
o momentos que no ha habido alimento a la mano, hemos sentido el cansancio en nuestro organismo. Cuando alguna ocasión hemos perdido por algún golpe la posibilidad de aspirar aire, hemos sentido como el corazón y como todo se acaba. Pues así es el espíritu. A la ausencia de la oración empieza a decaer, empieza a desnutrirse, y nos ocupamos de las cosas estéticas y los gimnasios y las dietas. ¿Y cuándo vamos a ver al nutriólogo más grande de todos? Al que a veces, por no atender tu espíritu, no te das cuenta cuántas cosas tan valiosas tienes. ¿De qué manera, verdad? Ha transformado tu vida. Te ha dado la oportunidad de tener hijos sin merecerlos. Te ha dado la oportunidad de reconstruir otra familia. O tu familia, si es que no la perdiste. ¿Y sabes para qué? ¿Y por qué? Porque confía en ti. Porque sabe que tú atravesaste momentos tan amargos, tan difíciles en la vida. Y cualquiera podría decir, es que eso es para santos. No es cierto. No es cierto. Esto de ninguna mente es para santos. Esto es para que te des cuenta que la oración es como el camello. Ese que narra el doctor Bob, ¿no? Que el camello dobla sus patas en la mañana para que el dueño le eche la carga que solo puede soportar y caminar al trabajo, y en la noche solo llega y vuelve a doblar las patas para que el dueño le quite la carga del día. Esa es la forma en que el doctor Bob decía y hablaba de la oración. Pues esa es la forma que necesitamos hacerlo. Esa es la forma que necesitamos hacerlo. Dicen ustedes que no hay dolor que no mande Dios, que todo dolor lo manda Dios con la confianza que tienes la capacidad para soportarlo. Y yo digo que no es así porque lo he comprobado y lo he leído. Yo siento que Dios no te va a mandar nada que no sea para crecer. Y por eso vale la pena a veces, cuando las cosas no están bien, decir gracias. Gracias. Gracias porque esto me dio el impulso, el empujón que ya necesitaba, porque a veces se embriaga uno de aplausos y de reconocimientos. Porque ¿cómo quiere uno estar bien o conscientemente mejorar tus relaciones con Él? Dice el paso 10 refiriéndose a esto, sino que constantemente intrigas, calumnias. Cuando constantemente destrozas la personalidad de otros, aparentemente queriendo hacer el bien para ayudarlo, cuando en el fondo quieres aparecer como superior que él. Y así que si eso te ocupa uno a veces para dar a entender que hay que ayudarlo, si eso que cometemos se castigara, hubiera cárceles para castigar delitos morales, también destrozar la vida de otros es un delito. Es un delito, y por eso nuestras oraciones a veces no tienen el peso que tienen que tener. Por eso tenemos que vivir de reconocimientos, y cuando no nos reconocen nos sentimos afectados, y cuando nos maltratan o no nos tratan como queremos, sentimos que estamos mal remunerados, y no es cierto. Tú debes de estar agradecido cuando te reconocen como cuando no te lo reconocen,
Porque en un corazón que está lleno de amor, el corazón no acaricia grandes pretensiones, porque el amor ha llegado a tu vida. Por eso creo que yo mismo digo, ¿cómo ha sido lo que ha transcurrido durante estos años que llegué a Alcohólicos Anónimos? Haber llegado de la forma en que llegué, hecho una piltrafa, despedazado por todos lados. Mi aspecto exterior era solo un pequeño detalle de lo que había en el interior. Yo creo que el hálito de la vida para poder llegar un día a Alcohólicos Anónimos solo pudo ser el soplo de su presencia de Él, que me conservó en la desgracia que viví, para que yo pudiera ser uno de los tantos medios para poder ayudar a aquellos que hemos podido ayudar cada uno de nosotros. Entonces, cuando se llega a Alcohólicos Anónimos, de la forma en que llegué, pues ¿cómo te puedes imaginar que un día te ibas a reconciliar con Él? ¿Cómo se le iba a imaginar uno después de haber cometido tantas estupideces como cometí? ¿Cómo me puedo atrever a hablar de Él o por ni siquiera pensar en acercarme? Y dice un libro que se llama Muéstrame tu rostro, es del padre Larrañaga. Dice, para tocar a Dios hay que tener las manos sucias. Dios está para los que estamos torcidos, para los equivocados, los buenos ya para qué los quieren. Y entonces cabe atender aquellas palabras que dice Anthony de Melo en el libro Autoliberación Interior. ¿Quién mató a Jesús? Dice él. Los soberbios, los maestros de la ley, los fariseos, los rateros, las prostitutas, no lo mataron. Dice, entonces hay que tener cuidado que no lo vayas a matar dentro de ti, abusados con la pinche soberbia. Porque ahí está ya la historia de quién mató a Cristo. Así que Dios tiene el cielo lleno de ángeles y de santos, y no es lo que les hace falta a Él, lo que le hace falta a Él, hombres y mujeres, que lo ayudemos a ayudar. Que nos demos cuenta que la oración es para activar las cuestiones interiores que teníamos y que no tuvimos ni dirección, ni orientación, ni deseos para poder ayudar a otros. Entonces, ¿cómo llegué a Alcohólicos Anónimos? Y se dio el que yo me quedara. Eso sucedió hace 40 años. Hace 40 años con el alma partida. Me acuerdo que me iba de aquí de Santa Cruz, me llegó algo hasta Chalma, caminando, fume marihuana y tragando alcohol. ¿Cómo quiera? A decirle a Dios que me ayudara. Y en la puerta, en el arco del atrio, que ya hace mucho que no voy para allá, decía, venid a mí todos los que estén cansados de sufrir, que yo os aliviaré. Y lo veía yo y decía, no era cierto, no es cierto, no es cierto. Porque yo quería que sin hacer nada se diera el milagro de que yo no bebiera. Porque uno piensa que Dios está para resolver, pero aquí también entendí
Que mejor en lugar de que le pidas que te resuelva los problemas, dile que te acompañe a resolverlo para que conozcas las cualidades y las capacidades que tienes adormecidas y que crees que tú no tienes y que no vales ni madre. Porque cuando yo me sentí que no era capaz de poder construir una familia, creo que el resultado de 39 años de vivir con ella solo es que ella no se quiere ir, ni yo quiero que se vaya. ¿Y de dónde salieron todos esos medios y esos recursos para que mi familia se sintiera respaldada, apoyada, si yo no era bueno ni para mí mismo? ¿De qué forma, verdad? Él me empezó a proveer de lo que yo necesitaba para que la gente, no solo mi familia, los mismos presos, me digan el valor y lo que representan mi presencia en su vida para ellos. Que ellos mismos digan que mi forma de ser les devolvió la esperanza que había gente todavía con buena voluntad de ayudar. ¿Cómo te puedes explicar cuando alguien llega a Alcohólicos Anónimos destrozado de la forma en que llegué? De repente, como el ave fénix, alzar el vuelo y ir a los lugares a donde he ido, pero seguramente dirigido por él. Y decirle, los mismos presos hemos encontrado la libertad dentro de la misma cárcel. Es increíble lo que Dios empieza a hacer de uno. Porque ni modo que pensemos que nosotros lo hemos originado. Dice la oración, nuestras relaciones retorcidas con nuestros, así dice, como les voy a decir, que nosotros nos hemos negado a reconocer que hemos sido incapaces para tener relaciones equilibradas con el prójimo, con la familia y con los amigos y con las sociedades. Somos gente que no hemos tenido relaciones equilibradas con ella. ¿Y tú crees que si tú vas a mejorar tu relación con Dios, si te sigue importando un comino tus relaciones con el prójimo? Por eso dice el padre Someker que el hombre empieza a ser interesante cuando es sencillo. Cuando es sencillo es reconocer que tú eres obra del Creador. Dice, y el hombre va a conocer a Dios en su vida social cuando sus pensamientos, sus sentimientos y sus actitudes sean congruentes. Y así llegar y decir este programa es para santos, no es cierto. Yo lo vuelvo a repetir. Es para que le des la oportunidad a muchos que andan queriendo salir de las tinieblas satánicas. Muchos, a veces nuestros propios hijos, que desean cerca de ellos alguien que no los se ponga como ejemplo, que tenga la misma capacidad para comprenderlos, que tenga la sensibilidad de ponerse los zapatos que ellos tienen. ¿Y cómo fue que se originó todo esto? Si todos los alcohólicos decían que no me iba a quedar.
¿Por qué regresé al otro día? Si a mí no me interesaba la pinche vida. ¿Por qué regresé? Porque Él me indujo a regresar aquí. Y al paso del tiempo, que he visto las cosas que han sucedido en mi vida, o te puedes explicar las experiencias espirituales que has tenido, que te han puesto a la puerta de un nuevo universo, de una nueva forma de pensar y de una nueva forma de ser, de donde viene. Que alguien que vivió como yo, que fui escoria, que fui pinche basura, haya llegado a Alcohólicos Anónimos y mi vida poco a poco ha sido transformada. Y decirles que todo es paz y tranquilidad en mi familia, mentiría, porque entiendo que no hay familias funcionales. Pero también entiendo que el día de hoy, sin ver a Dios, puedes sentir su presencia, conforme que entiendas que a la casa solo se lleva amor, dinero y fe, y no lleve uno sus pinches problemas o sus insatisfacciones en la vida. ¿Cómo se puede uno explicar, verdad, que la familia de uno el día de hoy viva de diferente manera? Que tus hijos hayan aprendido de ti la capacidad o el testimonio de que he aprendido a decirles y a pedirles perdón cuando me he equivocado. Que mis hijas sepan que lo de más valor que les puedo heredar cuando me vaya es mi propia historia, porque la conocen, y cuando en la vida ellas las maltrate, porque en la vida todos tenemos que pasar por ratos que no son de nuestro agrado, pueda servir como fuente de inspiración el recuerdo de su padre, que estuvo en lo más hondo del arroyo de la vida y tuvo la capacidad, ayudado por hombres y mujeres, de sobreponerse. Ese va a ser un testamento que siempre les va a dar la fuerza y el impulso para seguir adelante. Y a veces me explico, o no me explico cómo es posible, si siempre utilicé las manos para dañar, y que con el tiempo aprendieron a acariciar, aprendieron a darla para que otro se levantara. Y a veces digo, ¿por qué el alcohólico es tan testarudo para ver todas las cosas que tenemos sin merecerlas? Un día estaba parado muy cerca de donde sale la visita de Santa Marta, y iba unas niñas, una de 4 años y otra de 6, me imagino. Y entonces al llegar hasta donde les da permiso los celadores, se paró el compañero y las niñas lo jalaban. Las niñas lo jalaban con el deseo que se fuera con ellas a su casa, y lo volteé a ver de reojo y se le escurrían las lágrimas por la impotencia de no poderles complacer a sus hijas lo que decía. Y digo yo, ¿cuántos tenemos ese privilegio y nunca le decimos a Dios, Señor, gracias por la libertad? Gracias por no amanecer en la cama de un hospital. ¿Por qué solo a Dios se le busca para que resuelva y no le agradecemos por todas las bendiciones que nos ha derramado en nuestras vidas? Porque a veces en la sala de visitas veo tantas necesidades y los veo reír. ¿Y por qué nosotros constantemente en nuestros hogares, por la lucha de poderes,
campea en el ambiente, un ambiente tenso. ¿Por qué? Porque seguramente hemos dejado de hacer oración. Y veo las necesidades que se atraviesan, pero también veo las bondades que ellos tienen. Un día alguien me decía, es que creo que, porque un día entré a Santa Marta y había llegado un traslado y los tenían desnudos y le estaban esculcando por el recto con un guante. Pinches vejaciones. Ese hombre lo que más quería en ese momento, un hombro a donde descansar. Por eso a veces me preguntan cuál es la parte del ser humano que tiene más valor, y yo siempre diré que es el hombro. Porque cuántos hombros nos ha puesto Dios para descansar y llorar. Y cuando te vas a confesar que tu hombro también debe de estar en condiciones para que otros descansen y lloren en él. Porque Dios solo nos puede ayudar a través de nosotros mismos. Así que cuando lo vi que estaba ahí, esperé porque pedí permiso y le dije que bajando preguntara, lo iban a estar esperando unas personas que eran de Alcohólicos Anónimos. Y así sucedió. Y lo empezaron a llevar al grupo. Yo no digo que no hay maldad ahí adentro, pero sí les puedo decir, ¿por qué el ser humano tiene que atravesar por ratos difíciles para ocupar las cualidades que Dios te ha dado? Dicen que ante la luz de la oración vil no se podía explicar de dónde provenían las dependencias que él tenía y que eran las que lo llevaban a las depresiones. Dile, solo fue bajo la luz de la oración de donde vi mis exigencias recalcitrantes de atención y de protección de los demás. La luz de la oración te va a alumbrar para que veas de dónde viene el origen de tu forma de ser. Entonces, los compañeros lo atendieron, lo llevaron a la junta, lo empezaron a ayudar para que no viviera el pinche calvario de estar ahí, o que se evitara muchas cosas. Y un día me dijo, oye, yo creo que aquel es homosexual. Le dije, ¿por qué? Le dije, no, pues el día que me dijiste, él estaba, después me llevó, como no podía entrar a su celda, él me acomodó para que pasara las noches en un lado. Después me dio trabajo lavando ropa, y él estaba sorprendido porque dice que no se explicaba que alguien se pudiera interesar por él. Antes los viejos nos enseñaron que esos hombres que nos han ayudado eran los embajadores de Dios en esta tierra. Por eso mi padrino decía, siempre que ayudes a alguien, olvídalo pronto, pero cuando te ayuden a ti, jamás lo olvides, porque seguramente fue lo que ocupó Dios para ayudarte. Entonces él me decía, me da pena, Ray, pero yo siento que él a lo mejor tiene otras tendencias. Él estaba sorprendido, él creía que era homosexual. Y después de unos meses, un día me esperó y me dijo, ¿sabes qué? Discúlpame porque todo lo que pensaba de aquel era mentira. Pues, ¿qué pasó? Fíjate que ayer, el día de visita, vino por mí. Yo estaba en el pueblo, en el patio, y me llevó, me dijo, acompáñame. Llegamos a la visita íntima. Dice que él, pues, se descontroló, pero cuando pasó,
vio que estaba su mujer y sus hijos, se habían llevado unas pizzas y lo llevó a compartirle. Y entonces, ¿de cuántas formas se presenta Dios para detenerte? Me dicen hace unos días en la cárcel, porque las cosas ustedes saben cómo están, y todavía le apuramos nosotros, por eso a veces en los grupos me ayudan para el café y eso, para llevarles. Y no falta quien diga que cobro, ¿no? Pero eso ya no es tan importante. Entonces el otro día me habló uno y me dijo, creo que hemos acordado que ya no le vamos a dar café a todos, no a todos los que llegan, porque muchos llegan aquí nada más por el café. Y le dije, no hijo, no dejen de darles, porque por un pinche café a lo mejor se apendejan y ahí se quedan. Porque tú no sabes de qué se vale Dios para ayudarte. Y a veces es una taza de café, pero esa es la forma con que a mí me ha ayudado, haciéndome creer que soy muy importante. Y por el deseo de ir los primeros tiempos a la cárcel o a compartir a donde sea, sentía que yo andaba haciendo todo, y hasta después me di cuenta que Él me dio permiso de hacer todo para que salvara mi propia vida. Nunca tuve la capacidad para terminar, ni nunca creí que yo pudiera cimentar una familia. Y gracias a Dios, vamos a cumplir 39 años de casado. Yo que me quise ir hace 39 años de la colonia, porque si se enteraba que había sido burro, porque vendí marihuana en la colonia, que había sido un pinche parias, y que me quise ir porque ella no se fuera a desistir de la promesa de casarse conmigo. Mi padrino me dijo, no, tú no te puedes ir. Dios te levantó de la nada y te levantó aquí para que tú seas testimonio para muchos y se acerquen para acá. Así que cuando dijeron que yo no iba a vivir el primer año dentro de Alcohólicos Anónimos, que decían que no iba a vivir, un compañero que se llama Carlos Arza me dijo, flaquito, tú desde la primera noche que llegaste, Dios te trajo para servir. Y dije yo, ¿qué puede servir una persona que llega como yo? Dice, porque todos los que vimos esa noche que llegaste éramos una bola de escépticos, y seguro que Dios te trajo aquí para que empezáramos a creer. Y entonces te das cuenta cómo Dios te ha utilizado para que otros se beneficien. Así que yo nunca pensé que pudiera llegar a tener una relación con todos los problemas que existen. Pero hemos construido, mi mujer y yo, el amor a través de tener la capacidad de superar los problemas. Hemos construido nuestro hogar a través de no permitir que el orgullo disponga de nuestro destino. Hemos aprendido a valorarnos mutuamente porque estamos conscientes que cualquiera se puede dormir ahora y tiene el riesgo de no amanecer mañana. Hemos aprendido a estar cerca porque no se vale irse a dormir con pinches desacuerdos que no te deje descansar. ¿Acaso dormitar? Porque tu espíritu, cuando se acuesta con resentimientos y con rencores, no puede haber paz. Por eso es necesario la oración, para que te despojes de esas pinches calamidades. Así que ha valido cuando muchas veces pensé que no nos podíamos acomodar porque tuvimos momentos muy difíciles. Y que yo le digo a los nuevos, no es fácil la familia, no es fácil, pero si se empeña uno, es de las cosas más maravillosas.
Y cuando tú te das cuenta de esto, te vas a dar cuenta que tienes dos posibilidades en esto. Un día que la familia te reproche tanto grupo y mira cómo estamos, o un día te diga vamos a hacer oración para agradecerle a Dios que hayas llegado a ese lugar y tú sabes lo que quieres y tú sabes lo que deseas. Así que muchas veces quise declinar con el compromiso y pensé que quitándome la relación con ella y empezar a otra, a lo mejor me iba a ir bien. Gracias a Dios que tuve un padrino, que ahorita hablábamos con un compañero, que cuando yo le dije que quería dejar a mi mujer porque no nos entendíamos, me escuchó y me dijo haz lo que quieras. Y cuando me despedí de él, me dio la mano izquierda en lugar de la derecha. Y le dije, ¿qué pasó, David? Dice, así saludo a los ojetes. Y entonces, ese comentario me hizo recapacitar. Yo no sé si él lo tenía ya preparado, lo improvisó porque Dios le dio la inspiración, y yo no quise irme porque fuera catalogado de esa manera. Y yo, y hasta el día de hoy, no me arrepiento de estar con ella, de estar con ella. Porque yo creo que la oración nos ha traído la bendición más grande, que han aparecido las marcas de los años en nuestros cuerpos, y que tú puedas convivir con ella y ella contigo sin vergüenza y sin prejuicio, porque Dios ha bendecido esa relación, porque ya no es la estética, ya no son los perfumes, ya es la bendición del Señor. Y hace unos días, para terminar, llegó una visita a la casa de ustedes y era el yerno del hombre que sin conocerme me dio el primer trabajo hace 40 años. Y le dije, oye, ¿y don Mario? Y me dijo, ya está muy ancianito, también es compañero, y a veces se le olvidan las cosas. Dicen que si quieres saber de qué tamaño es tu soledad, pregúntate cuántas mujeres tienes. Y él quiso, tuvo muchas y quedó solo. Y él me lo dijo, mucho placer terminé en dolor, tuvo mucho dinero y se quedó solo. Entonces le dije, y don Mario, y me dice, ya está muy viejecito, se le olvidan las cosas, se le sale y se le pierde y desconoce a sus hijas. Entonces se paró y se despidió porque platicamos otro rato y se tenía que ir. Y me quedé en la casa de ustedes, en la mesa, pensativo. Y se fue y mi mujer regresó y me dijo, ¿qué piensas? Y le dije, nada. Dice, sí, tú te quedaste pensativo por lo que te platicaron de don Mario. Y ya le tuve que decir sí. Y me dijo, ¿y de qué te preocupas? Mientras yo viva, tú no estás solo. Y entonces te das cuenta de que vale la pena el amor y estar con quien tienes que estar. Y así ha bendecido nuestro hogar. Fui una escoria, fui una basura. Nunca fui a la escuela, pero tampoco he tenido necesidad de golpear a mis hijas. Nunca las he golpeado. Creo que en mí han encontrado a alguien que ni siquiera les ha juzgado sus errores. No me importa, no es que no me interese, pero mi amor hacia ellas no está condicionada a que hicieran lo que yo quería, como siento que el amor de Dios no ha estado condicionado a que hagamos lo que Dios quiere. Y ellas tomaron su vida como ellas la quisieron.